Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Los que no estéis suscritos, me gustaría que os suscribierais porque me ayudáis a progresar el canal. Darle a like si os gustan mis vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre Fabiola Martínez, que es la exmujer de Bertín Osborne. Em, Fabiola estuvo casada 20 años con Bertín Osborne, tiene 2 hijos de él, y en los últimos meses ha estado, este matrimonio en el ojo del huracán. Sobre todo, bueno, pues Fabiola le está tocando bastante, porque es la última mujer de Bertín Osborne, y ¿y por qué ha estado Fabiola en la palestra de todo esto? Porque Bertín Osborne, va a ser de nuevo padre. Han salido varias chicas y entre ellas la primera que salió fue, que Bertín, te iba a tener un hijo con Gabriela Guillén. La joven con la que se relacionó durante unos meses, de la que él parece ser que decía que era una amiga. No, no parece ser, lo decía, que era simplemente una amiga. Y después de que ella, pues, se supiera que ella iba a tener un hijo de Bertín, pues él dijo que ese hijo fuera un error. O sea, metió la pata y hizo unas declaraciones que no eran muy bonitas para esta chica, como quien que el hijo no era deseado, no era querido, y bueno, y que era una simple amiga y que, bueno, que él se iba a hacer cargo, pero nada más. Muy desafortunadas, creo yo, esas declaraciones, porque a lo hecho pecho, chico. Si tú, vamos a ver, no quieres tener hijos o no deseas tener una relación muy estable con esta chica, pues por lo menos precauciones. Tanto se lo digo a ella como a él, hay que poner precauciones. Pero ella no renuncia a su hijo, en cambio él reniega de su hijo. En principio, ahora parece ser que no. Pero, si reniegas es porque no pusiste precauciones antes, entonces a lo hecho pecho. Y más tarde salió otra chica, una tal Chabeli Navarro, que hacía tiempo que parece ser que abortara un hijo también de Bertín, que no llegó a tener ese bebé por un aborto, y un aborto que parece ser que lo pagó Bertín. Todo estas palabras son palabras de esta chica, o sea que tampoco se sabe cierto lo que pasó. Y, transcurrieron 2 o 3 semanas y de nuevo aparece otra chica, una tal Encarna Navarro, que es cantante, es concursante del programa Operación Triunfo, que confesaba, también algo que afecta mucho a Fabiola Martínez, porque dice que llevaba una relación intermitente con Bertín durante 15 años. Por lo tanto, coincide con la fecha en que Fabiola y Bertín estaban casados. Entonces, Fabiola, pues esto la afecta mucho y sobre todo por sus hijos. Fabiola, de momento, estuvo callada durante un tiempo, hacía unas mínimas declaraciones públicas. Ya el año pasado tuvo que hacer declaraciones en su programa, no el año pasado, la temporada pasada, antes del verano, en el programa en el que trabajaba tenía que pues poner cara, ante todas estas circunstancias de su exmarido, pero ahora no trabaja en el mismo programa, pero la acosan por la calle, pues, para que haga declaraciones. Y entonces Fabiola, pues, estaba harta de todos estos comentarios sobre su relación con Bertín, porque parece ser que, según esta chica, estuvo ella por el medio, la chica Encarna Navarro. Harta de todo lo que se está diciendo sobre ella, explota porque, bueno, Bertín es el padre de sus hijos y le está afectando a ella, de rebote. Y rompe su silencio en una revista, de tirada nacional, una revista del corazón,
en este caso lecturas, y la venezolana se abre en canal reconociendo lo difícil situación que se está viviendo en esa casa porque ella piensa en sus hijos, su máxima preocupación, cómo puede afectarles esto a sus niños. Y sabemos que uno es un niño con una discapacidad y bueno, igual no se entera demasiado, pero el otro sí. Fabiola afronta esas posibles infidelidades que podría haber cometido el cantante durante su matrimonio. Y ella asegura que, de ser así, le dolería mucho. O sea, que ella no lo confirma porque no lo sabe. Si fue así, no se enteró. Y, ella dice que en su momento, en su matrimonio, le daba paz saber que ella estaba poniendo todo de su parte para que el matrimonio funcionara, perdón, y que fuera una relación bonita y respetuosa. Una relación que nunca fue fácil, porque Bertín tiene una edad muy distinta a la que tiene ella, son generaciones totalmente diferentes, formas de pensar diferentes. La profesión de Bertín tampoco ayudaba mucho, porque Bertín está siempre fuera de casa, pero ella lo intentaba de que fuera una relación equilibrada y ella pensaba que lo había conseguido. Ella ahora mismo, a ella personalmente, pues le afecta saber que pudo ser engañada y que no se enteró. Pero bueno, le afecta mucho menos porque ya está separada, ya ha pasado página. No era como si fuera en el momento en que estuvo casada con él, que se enterara. Ahora ya pasó una temporada de que están separados y ella piensa solamente en sus hijos y en las hijas de Bertín, en las hijas que tuvo con su primera mujer, porque ella tiene muy buena relación y bueno, estas niñas no es muy plato muy agradable ni para él, ellas ni para los dos hijos de Bertín que salgan a relucir todas estas cosas sobre su padre. Hay muchas bromas que se hacen en chascarrillos que hacen en la calle que a ella sí le afectan. Que si papuche, que si no sé qué, que pues vaya con el viejete. Bueno, todos estos chascarrillos que afectan a Fabiola en el día a día. Y sobre todo, ella se preocupa por sus hijos, que es lo que pensarán sus hijos de ese padre. Ya se vio afectada su paz después de separada por su relación cordial que tiene con Bertín, porque Bertín hizo hace poco, no hace mucho, unas declaraciones diciendo que él nunca estuvo enamorado. Pues para ella fue difícil de aceptar, ella se molestó muchísimo, y porque ya no solo por ella, sino porque estos niños de ¿qué pensarán? Que no son fruto del amor de los padres, de ella y de Bertín. Y y duele, esto duele, y a Fabiola le duele, y lo expresó así a Bertín, y Bertín rectificó de a su manera, porque Bertín acaba rectificando, se le va la boca, pero hace daño. Aún así, Fabiola nunca habla mal del padre de sus hijos, a pesar de todas estas cosas que parece ser que él hace y que, bueno, no están muy acertadas. Y tampoco puede hacer más nada. Quizás no es el padre que le gustaría tener para sus hijos, pero es lo que hay y es su padre. Entonces ella, pues, sufre por los niños y por las hijas de Bertín. Y en referencia otra vez a la infidelidad, que le insisten sobre ello, pues dice que el problema es de Bertín, que quien engañó fue Bertín, si es que lo hizo. Quien ha ensuciado ese matrimonio que tuvo con Bertín fue él, en caso de que hubiera sido esa relación con la señora Encarna Navarro, que ella vivió una relación que le gustaba, que estaba contenta y en todo caso quien vivió una relación de mierda, si es que compartía con otra señora, era él, y en eso le doy la razón. Eh, el que falla es él, el que no se comporta y el que ensucia y el que
hizo todo eso fue él. Entonces Fabiola, lo único, bueno, pues le duele, claro que le duele, ¿cómo no le va a doler si es verdad? Porque tampoco se sabe si es cierto. Bertín parece ser que lo niega, niega a esta chica, dice que son amigos y nada más, pero bueno, como Bertín siempre hace eso, son amigas y nada más, y aparecen a montones por ahí. Por eso que yo creo que Fabiola sí sabe la verdad, lo que pasa que no quiere echar tierra sobre el padre de sus hijos. Em, Fabiola Martínez, hace tiempo, antes de separarse, pues la relación estaba así un poco tocada, ¿no? Y entonces ella llegó un momento en que, ella tenía muy pocas ellos vivían en Sevilla, en la finca que tiene Bertín, tenía muy pocas comodidades por ese niño que tienen, porque necesitaba, pues, más centros de rehabilitación, que en Sevilla no había, en el campo no había, no es ese mismo Sevilla, es en el campo. Entonces ella dio un puñetazo en la mesa, y creo que fue sobre el año 2010, y le dijo a Bertín que tenían que mudarse a Madrid, un momento que para ella marcó un antes y después en su relación, porque Bertín en principio se negó de forma rotunda y finalmente cedió, pero le costó mucho, y la familia hizo las maletas de Sevilla y se fue a Madrid. Eso fue un tira y afloja entre los dos que, como ya dije, marcó un antes y un después en la relación de Bertín y Fabiola. Y le dijo, entonces, eso, ella le dijo que si no se iba a Madrid, pues que se separaban, pero que ella tenía que irse a Madrid con los hijos. Lo que no se sabía, aquellos días que parecía estar vamos, que los 2 tenían, parece ser, relaciones que Bertín tenía relación paralela con la tal Encarna Navarro, coinciden en las fechas, que podría ser que la tuviese al mismo tiempo que con Fabiola. Y él hacía sus escapadas a la finca que tiene en Sevilla, y ella se instaló en Madrid, él iba y venía. Y parece ser que hubo infidelidades con esta chica Encarna Navarro durante ese tiempo. Mm, Como ya dije, insisto en que esto no es nada, probado, ni nada admitido por Bertín. Estuvieron en esa época a punto de separarse, pero él no dijo que ni de coña, que él no se separaba. Y, pero ella ahora se da cuenta de que ellos cruzaron una línea y cruzaron caminos diferentes. Él se aferra a Sevilla, viaja mucho a Sevilla en aquella época, tiene una finca impresionante en Alcalá de Guadaira, con piscina, capilla, que estuvo a punto de vender varias veces, pero que nunca vendió, sigue siendo de él. Em, Y, todo esto, pues, pasó y ella, pues, si había infidelidades, ella no se enteró hasta su separación, bueno, pues, porque no estaban en el mismo punto y porque había muchas desavenencias en el matrimonio y hace pocos, como año y pico, 2, que se separaron. Entonces ella fue cuando ahora, intentó hacer o sea, hizo unas declaraciones en Lecturas aclarando muchos puntos. Ya no le interesa nada Bertín, está en otro punto, pasó capítulo de Bertín, lo que pasa que ella no tiene todo su derecho a hablar del pasado y de lo que pudo haber, pasado en su matrimonio. Y, todo esto, pues, aparece en las fotografías de sí, de que confirman que Bertín y Encarna Navarro, pues, coincidían algunas veces, no se sabe si con una relación, pero que estuvieron comiendo y se veían en alguna ocasión, tal vez como amigos, tal vez, pero, parece ser que todo apunta que no, que había algo más.
Em, Fabiola sigue insistiendo. A ella ahora mismo pasó página del matrimonio que tuvo con Bertín, pero lo que le afecta es eh, lo que piensen sus hijos, lo que les afectará psicológicamente a sus hijos y lo que les afectará psicológicamente a las hijas de Bertín, que aunque son mayores, pues no es agradable que tu padre esté saliendo continuamente por una colección de chicas y de hijos y de pérdida de hijos continuamente. Por tanto, yo a Fabiola la considero una gran mujer, la considero una mujer coherente y una mujer con mucho cabeza y espero que que siga adelante y que piense que siga pensando que el que está obrando mal es él. Y a los chicos, pues, no les puedes evitar que les afecte todo esto, a los hijos ni a las hijas. Espero que Bertín se dé cuenta bueno, de que sus hijos lo están pasando mal y de que esto no es bueno ni para Bertín, para su carrera, para su cara pública, ni para su exmujer, ni para sus hijos. Por tanto, esperemos que rectifique o por lo menos que dé la cara, que hable claramente y que pase página también. Y que afronte las consecuencias de todo lo que hace y sus responsabilidades. Y nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.